Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Geef een hartelijk applaus aan onze Heer. Dígale a las personas que están a su lado, es el tiempo de resurgir. Zeg tegen degene naast u, het is de tijd om op te duiken. Resurgiendo. Opduiken. Era el 6 de agosto del año 1945. Het was 6 augustus in het jaar En la ciudad de 1945. Hiroshima. Era un día cualquiera, soleado. In Hiroshima was het een Una normale de las dag. principales ciudades industriales del Japón. Een van de meest belangrijke steden Pero van de faltando industrie. unos minutos para el in Japan. mediodía, Maar enkele minuten voordat se het middag werd, convirtió en un gran infierno. werd het een hel. Los Estados Unidos habían lanzado la primer bomba atómica lanzada en la historia de la De humanidad. VS had de eerste atoombom. El 30% de toda la Gegooid. población murió, En 30% van de bevolking stierf. sin contar las personas quemadas ni las personas que habían sido heridas Zonder de mensen erbij te tellen die gewond por la waren reacción de la terrible of bomba brandwonden que había sido lanzada. kregen door die atoombom. Pero aún así, Japón no se rindió Maar en la Segunda Guerra Japan Mundial. gaf niet op. Mantuvo su postura y siguió avanzando Ze bleven staande hasta que 3 días después, totdat 3 dagen daarna, 9 de agosto 1945, 9 augustus in ahora era el 1945, turno de Nagasaki, nu was het de totalmente al sur de la isla del geval van Japón, Nagasaki. y fue lanzada la Segunda Guerra Mundial. En zo werd de Tweede Wereldoorlog begonnen. Había diferencias de pensamiento en cuanto a la marina y el ejército de si rendirse o continuar. Er waren verschillende gedachten, zullen we opgeven of niet? Y fue necesario que el emperador japonés, En het was nodig dat Tomara la de regeerder decisión. het besluit nam. diciendo que no permitiría que una persona más sufriera en su En nación. hij zei, ik wil niet dat nog één iemand hieraan lijdt. Y con mucho dolor, En met veel pijn, por primera vez en la historia, voor het eerst in de geschiedenis, para los japoneses el emperador era una especie de encarnación divina. voor de Japanners was hij iemand belangrijk. Una deidad del cielo que había nacido en la tierra. Iets wat hier geboren werd. Nunca le habían visto, jamás le habían oído. Ze hadden hem nooit gehoord, nog gezien. Pero en la radio por primera vez, todo el pueblo japonés escuchó al emperador por primera vez en la historia. En op de radio hoorden ze de regeerder Y spreken. en esta ocasión era para anunciar el rendimiento incondicional En dit was om op te geven, y declararse perdedores. om zich over te geven en als verliezer verklaard te worden. Pero el hecho que había golpeado paradójicamente a una nación poderosa como el Japón, En wat een natie had geraakt, zo krachtig als Japan, capaz de haber desafiado al mismo imperio de los Estados Unidos, in staat om hen uit te dagen atacando a Pearl Harbor, en Pearl Harbor aanvallen, se veía la capacidad y el imperio que este país representaba. zag je de capaciteit die dit imperium had. La derrota en la Segunda Guerra Mundial En dat ze verslagen werden tijdens de Tweede quizás fue la Wereldoorlog, puerta que les brindó la oportunidad a reinventarse y a resurgir. was de deur zodat zij konden opduiken. Las condiciones que habían pautado los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, En de omstandigheden en dat landen bij elkaar gingen le habían werken, impedido al Japón industrializarse. Recuerde que la bomba atómica había reducido la economía hasta un 40% de las riquezas de Japón. had gemaakt dat de economie van Japan daalde. El 60% del Producto Interno Bruto. 60% van de eerste product Pero die entonces de produceerde. repente Maar plotseling Estados Unidos se convirtió en el principal cliente del Japón. werd de VS de eerste cliënt van Japan. Y en el año De eerste 60 klant. ya, o sea, estoy hablando de 15 años después de una nación haber sido demolida totalmente, En ik heb het over 15 jaar daarna, nadat ze verslagen había werden, encontrado la manera de resurgir. hadden zij de manier gevonden om weer op te duiken. Resurgir es el poder que emerge del Espíritu Santo en el interior del creyente, Opduiken met de kracht die afkomstig is van de Heilige Geest. empoderándole para darle vida En de gelovige y para dar kracht vida geeft a om los demás. leven te hebben en te geven. Japón se convirtió. Japan werd Ya en el año 1960 su economía superaba todas las economías de Europa. in 1960 de meest rijke land. En el día de hoy, En vandaag de dag Japón ocupa el tercer lugar de la economía mundial, neemt Japan de derde plek in beslag solo van superado de por los wereldwijde Estados economie. Unidos y por China.
VS en China staan Como voor. una nación de las cenizas logró resurgir. Hoe kon een natie vanuit het as weer opduiken? Entendieron Zij begrepen que la derrota, que la crisis, que el problema dat het probleem, de crisis, solo son victorias y oportunidades disfrazadas. alleen kansen en overwinningen zijn die gekleed zijn. Así también todo creyente tiene la oportunidad de levantarse aún después de haber caído. En zo heeft de gelovige ook de kans om op te duiken Hoy nadat hij quiero gevallen hablar is. acerca de resurgir en medio del caos. En vandaag wil ik het hebben over opduiken te midden in de Puedes chaos. resurgir en medio del caos, de la derrota. U kunt opstaan na de chaos. pérdida de midden un in de ser chaos. querido. Het verlies van een dierbare. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro del Génesis, capítulo 1. Quiero llamar la atención específicamente a los versículos 2 y 3, pero podemos leer desde el 1. We lezen van Genesis 1, El vers libro 1 de tot en 3. Génesis, esto nos muestra a nosotros cómo Dios es capaz de moverse en el caos. Het laat ons zien hoe God in staat is om te bewegen midden in de chaos. Génesis 1 dice, Genesis 1:1. en el principio se lee en nuestra versión, pero en el original hebreo dice en principio, o sea, en la eternidad del pasado. En in het Grieks staat het anders. In het Creó Hebreeuws staat het Dios los anders. cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, se movía. El Espíritu de Dios, dígalo, se movía De geest van God zweefde sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Resurgir opduiken en medio del caos. te midden in de chaos. ¿Sabe usted que la teoría del caos dice Weet u dat de chaostheorie zegt que cualquier cambio en los inicios dat welke verandering dan ook puede in het begin producir una transformación inesperada, impredecible en el futuro? een bepalende transformatie kan produceren in de toekomst? Se lo vuelvo a repetir. Ik zal het herhalen. En los procesos, In de la teoría processen del caos dice zegt de que una chaostheorie pequeña variación en lo inicial dat een kleine variatie in het puede begin producir grandes cambios en los resultados. kan leiden tot grote verschillen Y ahí in de surge la idea toekomst. de que el aleteo de una pequeña mariposa en el África puede ocasionar un gran huracán. En En el daarvan zegt ze Caribe. hoe een oorkant kan ontstaan. Un mover de Dios Een beweging en van God cualquier situación puede transformar a cualquier persona en un buen creyente, siervo de Dios, bendecido, ungido. in welke situatie kan ook kan een victorioso. gelovige veranderen in een victorieus persoon. Estoy diciendo que no importa la situación en la que alguien se Het encuentra. maakt niet uit in welke situatie iemand zich bevindt. Un mover de Dios, un toque de Dios, una palabra de Een Dios aanraking, een woord van God puede transformar tu futuro kan uw toekomst en veranderen algo que jamás había esperado. in iets wat u nooit had Alguien puede verwacht. decir conmigo Kan amén. iemand amen met mij roepen? Permítame en primer lugar hablarles acerca de ideas que teníamos preconcebidas. Sta me toe om te praten over ideeën die wij hadden. Quiero aclarar eso. Ik wil dit duidelijk Se maken. nos ha enseñado y ha parecido como si fuese cierto. Ons is geleerd alsof het waar Cuando se is. enseña algo muchas veces el problema es que aunque no sea verdad podemos llegar a creer que es verdad. En omdat het zo vaak herhaald wordt, kunnen wij denken dat het waar is. Pero se nos ha enseñado siempre que Dios no se mueve en el caos, En de eerste misvatting is dat God niet beweegt que te Dios midden no in de está en el chaos. desorden, Dat God niet daar is te midden in de que si las chaos. cosas parecen caóticas al principio es porque Dios no está allí. Dat wanneer de dingen in het begin chaotisch lijken, is omdat God daar Y hoy niet bij quiero is. decirte que no es así. Maar ik wil u vertellen dat dat niet zo is. Que las cosas estén andando mal en este momento no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dat de dingen slecht lopen op dit moment, betekent niet dat God u vergeten is. El texto dice, De tekst zegt, y la tierra estaba desordenada, en de aarde was in chaos. caótica, Was in chaos, woest en leeg. estaba vacía, Het was o leeg. sea, desértica. Het was leeg als een No woestijn. había nada, escasez. Er was niks, tekortkoming was er. Y las tinieblas estaban sobre el abismo. En er lag een diepe duisternis. Tinieblas Duisternis
escasez, tekortkoming, desorden, leegte, situación caótica. chaotische situaties. ¿Puede usted imaginarse que estamos viviendo en el tiempo cuya crisis nunca antes se había vivido como la que estamos Kunt viviendo u u hoy? voorstellen dat we in een tijd leven waarin er nooit zo'n economische crisis was? Of crisis in het Según las algemeen? estadísticas dicen que 174 millones de personas han sido infectadas con esta pandemia, De este virus. statistieken vertellen ons dat er 174 miljoen mensen zijn besmet met deze virus. Casi 4 millones han muerto. Bijna 4 miljoen zijn gestorven. 150 millones han sido restaurados. 160 miljoen zijn hersteld. Esa es la situación que estamos viviendo Dat hoy. is de situatie die wij El vandaag de brote dag de nuevas meemaken. cepas, de nuevas mutaciones del virus. Van nieuwe mutaties van de virus. Hoy estamos luchando y hoy ya Pfizer anuncia una tercera dosis para reforzar las dos primeras que se creían que eran suficientes. En Pfizer zegt dat er een nieuwe prik komt omdat het niet genoeg is aan Esa es twee. la situación en cuanto a la salud en el mundo. Dat is de situatie. Y Gezien esto ha de logrado que gezondheid. muchos de nosotros miremos nuestra mirada, enfoquemos nuestra mirada solo en las cosas del virus. En dit heeft veroorzaakt dat we alleen kijken naar de dingen van de virus. Pero ¿sabía usted que hay enfermedades que se han multiplicado, la cual no nos enteramos? Maar wist u dat er ook andere ziektes zijn die vermenigvuldigd zijn? Por ejemplo, Bijvoorbeeld específicamente en el área de Latinoamérica se está luchando con el dengue. in Latijns-Amerika met de dengue. Y hay países donde el dengue, su infección se ha multiplicado 3 veces más Landen waarin het met que 3 lo que vermenigvuldigd is. 3 normalmente keer. cada año afectaba. Wat normaal gezien elk jaar 3 veces voorkwam. más. 3 keer meer. Pero ¿qué les puedo decir de lugares como Brasil, Maar wat kan ik zeggen over Brazilië, Guatemala Guatemala y la República Dominicana? en de Dominicaanse Republiek? El dengue no se ha multiplicado 3 veces, sino 7 veces más. Daar is de dengue 5 keer vermenigvuldigd. Ha muerto más gente de SIDA este año Meer mensen zijn que gestorven en aan todos los AIDS años anteriores. dan in alle andere jaren. Pero ¿y qué podemos hablar acerca de otros problemas nacionales? En wat kunnen we vertellen over andere nationale problemen? Escuche esta cifra. Luister naar dit. Más de 80 millones desde finales del 2019, Meer dan 80 miljoen más de mensen 80 millones de personas fueron desplazadas de sus países. werden uit hun land gestuurd. Siria a la cabeza con casi 7 millones de habitantes. Syrië aan het hoofd. Y en segundo lugar, un país de Latinoamérica, Venezuela, En als tweede Venezuela. con la segunda mayor cifra de desplazamientos. Met het grootste aantal mensen die het land moesten ¿Qué verlaten. podemos hablar acerca de los problemas y los conflictos nacionales, En wat kunnen wij zeggen over de nationale conflicten? gubernamentales, políticos, corrupción? Politieke crimen, problemen, corruptie, guerra. criminaliteit, oorlog. Pensamos en Israel, que hace poco tuvo un conflicto donde amenazó una vez más y removió al mundo entero. We denken ook aan Israël, wat daar gebeurde. Su eterno conflicto con los palestinos. En hun eeuwige conflict met de Palestijnen. La situación que está viviendo Cali hoy. De en situatie Colombia. die Cali, Colombia meemaakt. Algunos de nuestros hermanos que acaban de regresar de Cali literalmente dice que tenían que huir de las balas. Broeders vertellen dat ze moesten vluchten El van mundo de está en una kogels. situación caótica, De wereld bevindt zich in een chaotisch moment. parecida quizás a lo que estábamos leyendo del Génesis. En het lijkt misschien op wat we lazen in Genesis. Y la tierra estaba desordenada, En de aarde was caos, in chaos. estaba vacía Het was y leeg. las tinieblas cubrían En er lag een diepe duisternis. el abismo. Parece que estamos viviendo un tiempo igual, Het lijkt alsof we dezelfde un tijd tiempo meemaken. caótico de inseguridad. Een chaotische Nos moment. faltaría tiempo para hablar de la economía. En we zouden geen tijd hebben om het te hebben over Estamos de economie. viviendo un tiempo caótico. We leven in een chaotisch moment. Pareciera que tijd. Dios se ha olvidado de nosotros. En het lijkt alsof God ons is Pero el vergeten. mismo versículo que dice que las tinieblas cubrían las aguas, Maar dezelfde vers dat que la staat tierra estaba desordenada, dat er een diepe que la duisternis tierra era lag, un caos. dat er wanorde Ese was mismo en het verso chaos. dice, Dezelfde y el vers zegt, Espíritu de Dios se movía. maar de Heilige Oh, yo no sé Geest si usted ha bewoog. entendido lo que la palabra de Dios dice.
No se ha escapado el control y la soberanía de Dios sobre este mundo. God is nog steeds in controle over deze wereld. El caos, De chaos, las tinieblas, de duisternis jamás podrán arrebatar del control y del poder de la mano de Dios. zullen nooit de controle nemen van Dios God. sigue siendo soberano. God blijft soeverein. Dios sigue teniendo el God control. blijft de controle hebben. Dios sigue moviéndose. God blijft Oh, si te bewegen. habían dicho que las tinieblas habían cubierto ya las Als naciones, ze u hadden que gezegd no había esperanza para ti, dat er duisternis déjame over alle decirte naties que en Dios land sigue was. moviéndose sobre la faz de las Laat me u aguas. vertellen dat God Dios blijft sigue bewegen. moviéndose en tiempos caóticos. Bewegen te midden in de Dios chaotische sigue tijd. moviéndose en tiempos Te difíciles. midden in moeilijke tijden. La palabra moverse que aparece en el hebreo Het woord zweven wat se daar puede staat, traducir como y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. betekent dat hij zweefde. Otros dicen y el Espíritu de Dios incubaba como incuba, como aletea la gallina cuando pone un huevo. Zoals de kip doet met zijn ei. Es la misma idea que enseña el texto Dezelfde y idee que dat de tekst debemos ons leert. aplicar a nuestros días En wij moeten toepassen op onze en los tiempos dagen. de crisis, In de tijden van crisis. de salud, Van gezondheid. políticos, Politieke, de corrupción, corruptie, de inseguridad, verwarring. crímenes, Onzekerheid. Criminaliteit. crisis económica. Economische El crisis. Espíritu de Dios sigue moviéndose, De Heilige Geest aleteando blijft sobre bewegen. aquel que le cree, Zweven over degene die incubando hem vida gelooft. sobre las personas que han recibido el llamado, la unción y el poder del Espíritu En Santo. leven geeft van degene die de roeping hebben ontvangen. Resiliencia resurgiendo en el poder del Espíritu Veerkracht Santo. opduiken met de kracht van de El Heilige poder Geest. que emerge del Espíritu de Dios Kracht die afkomstig en el is van de interior Heilige de Geest. cada In creyente. ons binnenste. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí, beba. Dorstig is, kom en Y de su vanuit interior, zijn binnenste. y de su Vanuit interior, zijn binnenste. correrán Zullen er ríos, vloeiende fuentes inagotables levende wateren que saltan para vida eterna. vloeien voor eeuwig Una leven. fuente, una corriente que no tiene cómo detenerse. Een bron die nooit stopt. Y de su interior correrán ríos de agua En viva. vanuit zijn binnenste zullen er levende wateren vloeien. Aleluya. Aleluya. Vamos, dele fuerte el aplauso al Geef een Señor. hartelijk applaus aan de Heer. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Er is kracht in de naam van Jezus. Resurgiendo en el poder del Espíritu Santo. Opduiken met de kracht van de Heilige Geest. Lo segundo que el texto nos enseña. Het tweede wat de tekst ons leert. Y dijo Dios, En God zei, sea la luz. wees het licht. Hay dos cosas que yo quiero mostrarle. En er zijn twee dingen die ik u En wil primer laten lugar, zien. piense en las vidas de cada uno de aquellos que han sido tocados por Dios. Denk ten eerste aan de levens die aangeraakt zijn door Cómo God. sus vidas cambiaron. Hun Rotunda, levens. radical y totalmente. Radicaal gezien zijn veranderd. Tendemos a pensar de Abraham como un hombre piadoso. Over Abraham kunnen wij denken als een man Pero si nos remontamos al lugar donde Dios lo encontró. die ontzag had voor de Heer. Maar als we kijken naar El waar texto God hem dice que vond, Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos. zegt de tekst Era un natural pagano de dat hij een Babilonia. heidene was van Era un Babylonië. idólatra, politeísta, acostumbrado a adorar a otros Hij deed dioses. aan afgoderij. Sin destino y sin propósito. Zonder toekomst of Pero doel. un día Dios se movió sobre la vida Maar op de een dag Abraham. bewoog God Un over día el zijn Espíritu leven. de Dios vino para aletear sobre De Abraham. Heilige Geest kwam om Un te día el zweven Espíritu over de Dios hem. vino para empollar una palabra sobre la vida y el espíritu de Abraham. Om een woord te leggen op Y le hem. dijo, En zei, deja tu tierra y tu parentela. laat uw land en Rompe thuis. los lazos que te atan a este mundo. Breek. Y ven a Met wat una jou tierra vast que bent. yo te En mostraré. kom naar een land Y haré dat de ik ti zal una laten gran zien. nación. Van jou zal ik Y een te grote natie maken. bendeciré. Ik zal je Y serás zegenen. bendición. En je zal een zegen Te voy a zijn. multiplicar, voy a engrandecer tu Ik zal nombre. je naam groot Bendeciré maken. al que te Ik bendiga. zal degene zegenen No se die jou podrá zegent. resistir el que te maldiga porque yo lo maldeciré. Degene die jou vervloekt zal Y ik en tu vervloeken. simiente, Abraham, En in jou, el hombre que no tenía propósito, Jij die geen doel el hombre had. que no tenía destino, jij die geen toekomst el hombre had. que era un politeísta, adorador de muchos Jij dioses, die deed aan ahora se afgoderij. convertiría en la simiente Zal nu
nu. se convertiría en la base. De basis En zijn. tu simiente serán benditas todas En las jou familias de la zullen tierra. alle naties, alle families gezegend worden. Aleluya. Halleluja. La teoría del caos dice De chaostheorie que zegt un pequeño cambio, Dat een kleine una verandering, pequeña variación een kleine en el variatie inicio in het begin puede convertir en algo impredecible los resultados kan futuros. leiden tot Un pequeño verschillende cambio en la vida de una resultaten. persona por la visitación de Een Dios. kleine verandering door God Para que el bezoek in het Espíritu leven van Santo iemand, venga. zodat de Heilige Puede Geest komt, transformar su kan vida, zijn leven hacerle transformeren levantarse del polvo, en laten opstaan uit ponerse het de as. pies una vez más y ser un hombre victorioso. Nogmaals opstaan en een victorieuze Alguien iemand puede zijn. decir amén. Y dijo Dios, En God zei, aleluya. halleluja. Aquí vemos a Dios Hier zien wij hablando a dat las God tinieblas. spreekt tot de duisternis. Parece una costumbre. Het lijkt een gewoonte. No solo lo vemos hablando a las tinieblas. We zien hem niet alleen A spreken las tot de tinieblas Dios le duisternis. dice, sea la luz. Tot de duisternis zegt God, laat Y er fue la licht zijn. luz. En er was licht. A la tierra vemos a Dios hablando, le dice, y produzca la tierra hierba verde, Tot de aarde, árbol que da produceer. fruto. Produceer. A las aguas le dice, Tot de wateren zegt produzcan hij, las aguas peces, produceer vissen. produzcan las aguas vida. Produceer leven. Y luego Dios llega y se habla a sí mismo. En daarna spreekt God tot zichzelf. Hagamos al hombre. Laten wij de mens maken. Cuando Dios iba a crear las demás cosas, Toen God de andere hay dos dingen palabras en el geschapen, hebreo que se utilizan para hablar de crear, creación. zijn er twee woorden die gebruikt Está la worden. palabra vara, Het woord bara, que quiere decir crear de la nada. dat wil zeggen maken vanuit het Pero hay niets. otra palabra que es crear a partir de algo, de una materia. Maar een ander woord dat is Cuando Dios fue a crear las cosas scheppen vanuit naturales, iets wat er al was. Toen God de habló a natuurlijke la dingen tierra para crear ging los scheppen, árboles sprak y los hij tot de animales. aarde om de Habló a bomen las en de aguas dieren para crear los te peces. scheppen. Tot de wateren Pero om cuando Dios vissen. fue a crear el hombre, se habló a sí Maar toen mismo. God de mens Hagamos schept, de nosotros, tomemos de nosotros la sprak materia hij tot prima zichzelf. y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. laten we de mens maken naar La ons palabra de eigen Dios beeld, dice que evenbeeld. Dios sopló God blies a Adán. Adam. No sopló sobre Adán. Hij blies niet Hay over una Adam. diferencia entre decir Er is een Dios verschil sopló a Adán tussen God blies o Dios op Adam Dios sopló el Adán. of God blies Hay Adam una diferencia. uit. Er is een verschil. Porque cuando usted dice Dios sopló a Adán, Want wanneer u zegt God blies op Adam, dando a entender como si ya Adán estuviera fuera. wil het zeggen alsof hij al buiten was. Dios crea del polvo de la Hij tierra, schept vanuit de stof. pero lo que tenemos allí es la materia Maar wat we daar muerta, zien is de materie. el dat die estuche, el dood vehículo, is. Het vervoer als het hasta ware. que Dios tomó de sí mismo Totdat God van zichzelf nam, a Adán y Adam, lo puso dentro. en blies hem daarin. Por eso es que el hombre esencialmente es espíritu. En daarom is de mens geest. Estamos en la tierra We zijn op aarde teniendo una experiencia terrenal, en maken een pero el hombre es wereldse espíritu. ervaring mee. Een Viene aardse de Dios. ervaring. Maar wij Dios zijn tomó de geest. sí mismo God nam van zichzelf y lo creó y lo en puso. schiep hem. Por lo tanto, el hombre tiene una autoridad. En daarom kent Hay de un mens poder een creativo en la autoriteit. palabra de Dios declarada por el hombre de fe. En dat is door God gegeven. Y dijo Dios, En God zei, sea la luz. wees het licht. Aquí nos desafía el Señor a creerle De Heer daagt ons uit om hem te y a hablar geloven también a las cosas inanimadas. en te spreken tot de dingen die er nog niet Y zijn. dijo Dios, En God zei, sea la luz. laat er licht Aquí zijn. vemos a Dios hablándole al caos. God sprak tot de chaos, Vemos a Dios hablándole a las tinieblas tot de duisternis y transformando. en transformeerde. Esto quiere decir que usted puede transformar En dit wil zeggen las dat tinieblas u en luz, de duisternis kan el caos en el transformeren. orden. De chaos in orde. Usted puede hablar al desierto U kunt y spreken convertirlo en un lugar fructífero, van de woestijn en en una hem tierra productief maken. fértil.
Y dijo En Dios, God zei, no hay nada más poderoso que la palabra de er is Dios. niks krachtigers No dan hay Gods nada más woord. poderoso que una palabra de Niks Dios. krachtiger dan een Es woord van capaz de God. cambiar la vida de una persona, In staat om het pero leven también te es capaz de veranderen. transformar las En circunstancias. omstandigheden Las ook. tinieblas se van por la palabra de De Dios. duisternis verdwijnt La door maldición Gods se woord. quiebra por la palabra de De Dios. vloek wordt La verbroken door Gods enfermedad woord. huye por una palabra de De Dios. ziekte El verdwijnt door een destino woord de van una God. persona se transforma por una palabra de De Dios. toekomst van iemand wordt veranderd Nuestros door Gods woord. patriarcas todos fueron transformados por un mover de Dios en sus Onze vidas. aardvaders werden veranderd door een beweging van Y God. hoy usted también, En vandaag kunt en u medio ook, del caos que estamos te viviendo, midden in de chaos en die medio we de la meemaken, inseguridad en la que nos enfrentamos, te midden in de twijfel, usted también onzekerheid, kunt u puede ook cambiar veranderen si el Espíritu de Dios se mueve sobre su als de vida. Heilige Geest